El Señor los bendiga. Bienvenidos al devocional para el día de hoy. Bueno, los invito a que vayamos al Salmo número 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dice que es muy, pero muy feliz aquella persona, aquel ser humano que siente que sus pecados han sido perdonados. La dicha del perdón es una cosa que produce muchísima, pero muchísima alegría. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es muy feliz aquel hombre o mujer que está limpio, porque siendo pecador se atreve a dar aquellos pasitos para que sus pecados sean perdonados y para que sea libre de las consecuencias eternas del pecado. De este versículo 3 en adelante, David, quien es el autor de este salmo, nos da como unos pasitos para que nosotros podamos alcanzar ser libres de este pecado y llegar a alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. El versículo 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y dice que, o sea, todo el tiempo, prácticamente su vida era una vida de angustia, de llanto, de dolor. Dice que sus hojas verdes ya no estaban, el verdor de su vida se acabó, su vida estaba seca y prácticamente lo verde de su vida se había transformado en sequedad. Y sé que para nosotros que conocemos al Señor, reconocemos que cuando hay pecado en nuestra vida, esto nos acaba, nos quita el verdor, nos envejece, nos vemos acabados. Pero también los que estamos muy comprometidos con el Señor, nos vemos muchísimo más jóvenes y más radiantes, más hermosos, más verdes que los que no conocen al Señor. El pecado envejece, el perdón y la palabra de Dios nos rejuvenece y nos embellece. Dice el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, a Jehová confesaré mis transgresiones y tú perdonaste mi maldad, la maldad de mi pecado. Entonces, primero, el primer punto es reconocer que somos pecadores. El segundo punto es confesar nuestro pecado delante de Dios. Recordemos que el perdón es un don exclusivo de Dios. Por lo tanto, debemos ir directamente a Él para recibir el perdón de nuestros pecados. Obviamente que si ofendemos a una persona, también debemos ir y pedirle perdón, recibir el perdón. Pero el perdón de todos nuestros pecados debemos ir y confesárselos directamente a Dios. Es algo personal, algo individual. El versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Habla de estos monstruos del abismo, estos monstruos de las aguas, de los mares embravecidos. Estos enemigos no llegarán a nosotros. La culpa del pecado que carcome, que destruye y que mata, no llegará a nosotros si nosotros nos atrevemos a dar estos pasitos para recibir el perdón y la misericordia. Versículo 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El Señor nos va a rodear es para liberarnos con cánticos. Él no va a usar ni culpa, ni crítica, ni condenación. Él lo que quiere es abrazarnos, que nos llenemos de Él y que podamos recibir su perdón. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces aquí hay una expresión un poquito dura que dice, no seas como el caballo
o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Hay personas que son demasiado duras y de ninguna manera se quieren acercar a Dios, pero lo que el Señor acá nos dice es que debemos tener un espíritu dócil para dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, que quiere que reconozcamos nuestros pecados, que nos arrepintamos y que nos acerquemos a Dios y que tengamos una vida nueva. Versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces, el primer punto es reconocer mi pecado, el segundo punto es confesar el pecado, el tercer punto es aceptar con seguridad la promesa que tiene Dios para nosotros, y es la promesa del perdón. Y el cuarto punto es esperar confiado en la misericordia del Señor. El Señor nos perdona y tiene misericordia de nosotros. Versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, este es el resultado del perdón. Cuando nosotros nos sentimos perdonados, hay una alegría inmensa. Entonces dice el versículo, aquí incluye alegría, gozo, canto, júbilo, celebración, porque no hay una fiesta mayor que sentir la paz del perdón. Recordemos lo que dice la Biblia, que cuando nosotros nos arrepentimos hay fiesta en los cielos, y también hay fiesta en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra alma, y porque reconocemos y aceptamos, y es algo que sentimos acá nosotros cuando somos perdonados del Señor. Entonces no hay una fiesta mayor que librarnos de la esclavitud, de la culpa, del pecado. Y recordemos que una muestra de amor muy grande fue que el Señor Jesucristo haya venido a la tierra y haya muerto para perdón de nuestros pecados. Entonces, pienso que este es un buen momento para colocarnos delante del Señor, ponernos a cuentas. Si usted de pronto tiene algo acá en su corazón, o tiene algún pecado, o algo que usted siente que no está bien en su vida, es tiempo para reconocer su pecado, arrepentirse, esperar, aceptar con seguridad que el Señor lo va a perdonar, y esperar confiadamente en su misericordia, porque Dios es bueno y Él dice en su palabra que Él se deleita en misericordia para con nosotros. Entonces es un buen momento. De pronto, si hay algo en usted que usted quiere confesar, es el momento de hablar con el Señor. Mi amado Rey, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Es un privilegio tan grande conocerte. Hoy, Señor, reconozco mi pecado delante de ti. Yo quiero, Señor, pedirte perdón por algo, Señor, algo que haya hecho mal en mi vida. Señor, tú conoces, Padre Celestial. Hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Te doy gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Reconozco mi pecado delante de ti. Acepto, Señor, tu perdón. Y yo te doy gracias, papito lindo, porque tú eres bueno, Señor. Hoy quiero, Señor, sentir el gozo de tu perdón. Llevo a ti, Señor, todas estas cosas que yo he cometido, que sé que a ti no te agradan. Todo pecado que haya oculto en mi vida, Señor, hoy lo pongo delante de tu presencia. Lo llevo a la cruz del Calvario, Señor, y recibo tu perdón, Señor. La dicha del perdón. Me gozo y me alegro, Señor, de sentir la paz y la misericordia tuya en mi vida. Señor, yo te doy gracias en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Que tengan un lindo día, mis hermanitos. Bendiciones.